Bien, para continuar con la configuración de ipng, una vez que nuestra máquina virtual de ipng está instalada y como se describió en el video anterior, ya actualizamos el sistema operativo, configuramos la distribución del teclado y modificamos la dirección IP de nuestra máquina a un IP de nuestro segmento, en este caso la 192.168.1.200. Vamos a acceder por primera vez al dashboard, al panel de nuestra máquina ipng. El usuario por defecto es admin y la contraseña es ip. Bien. Y este es el menú que vamos a ver al iniciar una sesión en ipng. Al costado izquierdo se va a desplegar un listado de opciones disponibles. Vamos a partir cambiando, por ejemplo, el color al modo oscuro. Y luego vamos a visualizar que desde la primera opción disponible, que tiene como nombre Add an Object o agregar un objeto, puedo pulsar y agregar, por ejemplo, un nodo, que va a ser un dispositivo. Y se va a desplegar un listado con todos los dispositivos eh, con los cuales ipng es compatible. El problema de esto es que actualmente no hay ninguna máquina de este tipo que podamos utilizar porque en el fondo no están instaladas ni configuradas. Por ende, si se fijan, todas las opciones que hay disponibles de dispositivos Cisco, hay equipos Extreme, Dell, FortiGate, Huawei, Juniper, etcétera, no pueden ser utilizados porque en el fondo no están las imágenes de los sistemas operativos correspondientes para ser utilizados. Lo único que hay disponible que viene por defecto es un virtual host, un PC virtual, que yo puedo seleccionar, voy a agregar uno. Y acá me pregunta cuántos nodos quiero, cuántos PCs virtuales quiero agregar. Uno. El nombre del host, por ejemplo, virtual PC. El icono que puedo modificarlo. Y voy a guardar los cambios. Y como se fijan, ya tengo un nodo, un cliente disponible. Bien, pero lo que queremos hacer acá, si por ejemplo pulso clic derecho, tengo varias opciones, como por ejemplo eliminar el dispositivo. Lo que necesitamos acá es poder agregar dispositivos Cisco, routers en particular. Y lo que vamos a hacer es visualizar, por ejemplo, acá en Add Node, voy a agregar un nodo. Y lo que vamos a agregar son imágenes de tipo Cisco iOS B. Déjenme buscar acá. Acá. Cisco BIOS Router y Cisco BIOS Switch. Son las imágenes que vamos a agregar a continuación. La verdad es que en un principio el proceso de instalación o cómo agregar una máquina parece ser muy engorroso, pero la verdad es que el sitio web de ipng tiene una documentación que es muy buena y está muy bien descrita paso a paso. Si bien es cierto está en inglés, pero es muy fácil de poder agregar una imagen como lo vamos a hacer a continuación. Bien. Lo que vamos a hacer es ir al sitio web de ipng. Y desde el sitio web vamos a ir a la sección documentación. Y acá tenemos How To, que es cómo, por ejemplo, cómo implementar un Alcatel Nokia BSR o cómo implementar un switch Aruba, y así con todos los tipos de imágenes distintos que hay. Acá lo que nosotros necesitamos es el procedimiento para poder agregar imágenes Cisco. Vamos a buscar acá. Acá está, Cisco BIOS from Virl, que son las imágenes que vamos a cargar. Y nos describe que para poder realizar esta configuración se necesitan dos cosas. Primero, una imagen BIOS Advanced Enterprise, que es una imagen para router,
y una BIOS Layer 2 Advanced Enterprise, que es para Switch. Esos son los dos ficheros que nosotros necesitamos y que actualmente yo los tengo en mi escritorio. Bien, ahí están. Otra cosa importante, los ficheros tienen un nombre específico y la verdad es que no les recomiendo que cambien esos nombres porque van a ser relevantes para la configuración y para la manera en la cual los vamos a agregar a la máquina IPNG. Les recomiendo, si tienen las imágenes, no modifiquen el nombre, mantengan la estructura tal cual está para ambos ficheros. El BIOS es router y el BIOS Layer 2 es un switch. Bien. Y voy a volver al navegador web y acá, bueno, hay un video de apoyo en donde se describe este mismo procedimiento y en donde se explica lo que vamos a hacer, pero vamos a partir eh, por describir que acá en el punto 1 se describe cómo configurar un router hasta el punto 7, que es este, 1.7, y a partir del punto 2 se describe cómo agregar el switch. Bien, ¿qué vamos a hacer? Acá necesitamos algunas herramientas adicionales. Lo primero es que si tenemos líneas de texto para acceder, por ejemplo, a un directorio o crear una carpeta, como se describe acá, podríamos simplificar la configuración pegando parte de las líneas de configuración de forma directa sin tener que estar escribiendo esto a mano, porque en el fondo es bastante tedioso y puede llevar a cometer errores. Por ende, lo que voy a hacer es, antes de cualquier cosa, utilizar un emulador de terminal como PuTTY. Bien, y voy a conectarme a mi máquina IPNG por la IP 192.168.1.200, bien, que es la dirección IP de IPNG. Ahí está, ¿cierto? Una sesión SSH de acceso remoto 192.168.1.200, puerto 22. Vamos a aceptar, ¿cierto? Nos indica que hay una brecha potencial de seguridad, porque en el fondo no tenemos cómo confirmar que efectivamente el servidor es quien dice ser, pero tenemos certeza de que la IP 192.168.1.200 en este caso sí es IPNG. Usuario, root, contraseña, IP. Bien. Y ya estamos al interior de la consola, ¿cierto? De IPNG. La gracia es que acá vamos a poder pegar texto directamente y eso va a simplificar bastante el procedimiento de configuración. Al costado izquierdo coloqué, ¿cierto?, las instrucciones y al costado derecho una sesión inicializada por medio de SSH. Bien. ¿Qué me dice acá? La verdad es que no vamos a entrar en mayor detalle. Podríamos describir esto paso a paso, pero en el fondo lo primero que se solicita acá en el paso 1.1 es crear un directorio, pero aparte de eso el directorio se crea en una ruta específica. Bien, entonces si no dominan bien la línea de comandos de Linux, lo que yo les recomiendo es derechamente bueno, el comando mkdir para crear el directorio y la ruta completa. Bien, si alguien gusta, puede a mano navegar, ir crear el directorio en la ruta específica, pero para simplificarlo, simplemente voy a copiar esa línea y voy a pegar esa línea y voy a pulsar Enter. Lo que hice ahí en el fondo fue crear un directorio de nombre BIOS, Advanced Enterprise, etcétera, ¿cierto? Que en el fondo es el nombre de la imagen del sistema operativo y es idéntico a la imagen del sistema operativo. Tiene el mismo nombre, pero es un directorio. Bien. Luego, lo que me dice es que cargue, suba la imagen descargada, ¿cierto? Previamente a IPNG, ¿cierto? En el siguiente directorio. Acá estamos, me dice que suba la imagen del sistema operativo a IPNG en la siguiente ruta. Bien, entonces
¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un cliente FTP, que en este caso yo voy a utilizar CyberDoc. Acá esto es a gusto personal, ustedes pueden utilizar FileZilla, WinSCP, la verdad que es software que más se acomode a ustedes. Yo en este caso estoy utilizando este software como cliente FTP, me voy a conectar a una sesión FTP desde mi PC hacia el servidor de IPNG. Voy a crear una nueva conexión. El servidor es 192.168.1.200. El puerto es 22 y el tipo de protocolo es Secure, ¿cierto? FTP. El nombre de usuario es root y la contraseña es IP. Y voy a conectarme al dispositivo. Bueno, acá me indica que hay una huella, ¿cierto? Que es desconocida, pero en el fondo vamos a confiar y vamos a conectarnos al dispositivo. Y ahí podemos ver que ya estamos conectados a nuestro servidor IPNG a través de FTP. Y lo que vamos a hacer es cargar un archivo en el fondo. Vamos a subir un archivo desde el escritorio. En el escritorio tengo las imágenes. Y acá recuerden que lo que estamos haciendo es el proceso de agregar una máquina virtual de router BIOS Advanced Enterprise. Para que no se vayan a confundir, si lo revisan acá, ahí está. BIOS Advanced Enterprise. Acá me está diciendo que suba esa imagen a la siguiente carpeta. Bien, a esa carpeta en el servidor. Por ende, voy a copiar esta ruta. Voy a ir al cliente FTP, voy a seleccionar la imagen que es esta. Y vamos a colocar permitir. Si se fijan acá hay un inconveniente. Yo acabo de explicar de que debíamos subir, por ejemplo, el archivo a esa ruta y la verdad es que no lo subí a esa ruta, sino que lo subí a una ruta distinta. Fue cargado en la raíz. Bien, por ende voy a borrar el archivo. Bien, y vamos a tratar de navegar al directorio. Vamos a buscar en el fondo la ruta. Y la ruta es opt unitlab addons. Vamos a ir paso a paso. Opt unet, ahí está, addons, y dentro de addons QEMU, ¿cierto? Y el nombre de la imagen. Estamos ahí. Y acá debemos subir la imagen. Y efectivamente ahora sí cargamos, ¿cierto? La imagen en la carpeta correspondiente tal cual se solicita en el punto 1.2. Bien, subir la imagen en esta carpeta específica. Bien, que en el fondo es la carpeta que se creó previamente. Luego me dice que renombre
la imagen original para que pueda tener una extensión de tipo .bmdk. O sea, la imagen que nosotros subimos necesita ser renombrada. Por ende voy a volver a la línea de comandos. Bien. En el fondo vamos a navegar hasta la carpeta donde estamos en este punto, en el 1.4. Vamos a renombrar el archivo para que tenga una extensión de tipo .bmdk. Y por eso lo que vamos a hacer es navegar hasta el directorio. Bien. cd espacio punto punto para volver a la raíz. Y desde acá lo que voy a hacer es navegar hasta llegar al directorio, por ejemplo. Acá está el comando completo para ir directamente a la carpeta, ¿ya? Así que voy a copiar. Ya estoy ubicado en la carpeta. Si hago un ls puedo ver si está el archivo. Y efectivamente ahí está, el archivo que subimos. Y desde acá puedo utilizar el comando mv para que renombre el archivo y le dé la extensión que se necesita. Bien, voy a pegar, enter, y voy a hacer un ls para verificar. Y como se fijan, efectivamente el archivo cambió su extensión a .bmdk. Estamos en el punto 1.4. Vamos a ir al punto 1.5. Bien, dentro del mismo directorio en el que estamos, punto 1.5, vamos a copiar este comando para convertir el archivo de tipo BMDK a tipo QCOW. Estamos cambiando el formato del archivo. Voy a copiar el conjunto de comandos completo y voy a pegar la línea completa. Voy a volver a hacer un ls para ver cómo cambió el nombre, ¿cierto? El archivo. Estamos en el punto 1.5, ¿cierto? Cambiamos el archivo BMDK a formato QCOW. Y luego vamos a borrar, dice delete raw BMDK image. En el fondo vamos a borrar la imagen anterior que quedó. Bien, porque convertimos esta y ya la imagen original no la necesitamos. Punto 1.6. Acá vamos a pegar. Voy a hacer un ls para ver si efectivamente quedó solamente la imagen convertida al formato correspondiente. Y luego reparar o fix permissions es para que en el fondo el sistema operativo pueda tener acceso a la imagen que acabamos de convertir. Eso fue en el punto 1.7. Bien, terminamos esta primera parte del punto 1.1 al punto 1.7. En el fondo creamos un directorio, ¿cierto? Subimos la imagen a ese directorio específico. Renombramos el archivo para que tuviera extensión BMDK. Convertimos el archivo BMDK a un formato QCOW. Y luego ese paso, el que está acá, es opcional en el fondo porque en ocasiones el comando anterior no funciona. Y luego eliminamos la imagen original que subimos y posteriormente reparamos los permisos para poder hacer uso de la imagen. Bien. Supone que si el procedimiento fue correcto, yo voy a cerrar la sesión SSH. Si el procedimiento fue correcto, yo debería volver a ipng, ¿cierto? Y desde acá voy a agregar un objeto
un nodo y voy a buscar, ¿cierto? Si es que mi imagen aparece. Y como podemos ver acá, ya está disponible la imagen de router en ipng. La voy a seleccionar. Me pregunta cuántos routers o nodos quiero agregar. Uno. El nombre. Bien. Y prestaciones sobre cantidad de RAM para el dispositivo, CPU, ¿cierto? Y si que existe alguna configuración por defecto para el dispositivo. Bien. Y luego voy a pulsar el botón Save. Y como podemos ver acá, tenemos nuestro primer router agregado a ipng.